Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una misión que francamente me tiene fascinado. Vamos a explorar los orígenes de una tecnología que de manera literal ha dibujado el mundo moderno. Totalmente. Y es un recorrido histórico que cambia la perspectiva sobre las herramientas que usamos a diario. Exacto. Estamos hablando de Autodesk. De la historia de cómo una cooperativa de programadores bastante rebeldes logró revolucionar el diseño asistido por computadora, lo que hoy todos conocemos como CAD. Y para armar el episodio de hoy, nos sumergimos en una pila enorme de documentos, artículos históricos, archivos internos de la época, wikis tecnológicas y hasta los manuales más recientes de su software actual. Así es, porque el objetivo de esta exploración es entender algo mucho más grande que el simple código. Queremos descifrar cómo se democratizó la ingeniería y la arquitectura. Es decir, cómo el mundo pasó de depender de sistemas inalcanzables que costaban fortunas a correr software de diseño avanzado en computadoras personales. Ese salto fue el que sentó las bases absolutas para la geomática y la ingeniería moderna. Y siento que para apreciar verdaderamente la magnitud de este salto, tenemos que viajar en el tiempo. Pongámonos en los zapatos de los profesionales a finales de los años 70. Claro, imaginemos por un momento esa época. Cualquiera que haya pasado por una facultad de arquitectura o ingeniería civil hace unas décadas recuerda la tortura de las inmensas mesas de dibujo. Dependiendo exclusivamente de escuadras, de reglas T. Y de esos estilógrafos de tinta que, siempre amenazaban con manchar el papel vegetal justo al final. Un diseño complejo de un edificio o de una carretera tomaba semanas enteras de trabajo físico muy meticuloso. Semanas. Y lo más estresante, un error de cálculo matemático o una simple línea mal trazada, significaba raspar el papel o, en el peor de los casos, empezar el plano gigante desde cero. Esa descripción captura perfectamente la tensión diaria de esa época. La eficiencia estaba limitada por la capacidad física humana. Aunque, es importante aclarar un punto técnico sobre el hardware. A ver, cuéntame. El diseño asistido por computadora, el CAD, de hecho ya existía a finales de los 70. El problema es que era una tecnología profundamente elitista. O sea, no era accesible para cualquiera. Para nada. El CAD comercial operaba casi exclusivamente en minicomputadoras o en esos sistemas mainframe inmensos que necesitaban habitaciones enteras con aire acondicionado. ¿Computadoras del tamaño de refrigeradores? Exactamente. Y revisando la historia, hay un caso que me parece el ejemplo perfecto de este elitismo. Es el del programador Michael Riddle. Ah, sí, leí sobre él en nuestras fuentes. Riddle observó cómo una empresa fabricante de acero que trabajaba en la planta nuclear de Palo Verde utilizaba sistemas de la marca Computer Vision. Esos equipos, fíjate en esto, costaban alrededor de $250,000 de la época. $250,000 por una sola máquina. Es una locura pensar en asumir ese costo para un estudio de diseño pequeño. Y la ironía es aún mayor porque Riddle notó que usaban estos equipos, que además tenían ciertas capacidades en 3D, pura y exclusivamente para hacer tareas básicas de dibujo en 2 dimensiones. Es como, no sé, el equivalente tecnológico a comprar un avión comercial solo para ir a comprar el pan a la esquina. Un desperdicio absoluto de recursos. Pero, si el sistema era tan brutalmente caro y tan ineficiente en su uso práctico, ¿por qué la industria lo toleraba? ¿No había nadie intentando cambiar las reglas? Lo toleraban porque el hardware dictaba todas las reglas del juego. Las empresas que fabricaban las computadoras también hacían el software cerrado para esas máquinas. Te vendían el paquete completo. Claro, un monopolio vertical clásico. Así es. Si querías la precisión de la máquina, tenías que hipotecar tu empresa para comprar su hardware. Esa era la barrera de entrada. Y un ingeniero brillante, pero sin gran capital, estaba condenado a quedarse atrás, usando la regla T. Y fíjate que es precisamente en este escenario de tremenda frustración donde entra la inusual fundación de Autodesk. Entre 1981 y 1982. Exacto. Y mientras leía sobre la figura central de esta etapa, John Walker, me topé con un dato que me dejó con la boca abierta. ¿Lo del programa Animal, me imagino? Sí. Años antes de pensar en revolucionar el CAD, por allá en 1974, este tipo creó un programa para las gigantescas máquinas Univac. Lo curioso es que el programa se autorreplicaba y se movía por los directorios.
Hoy en día se le considera uno de los primeros virus informáticos de la historia. ¿Cómo pasas de crear un virus de computadora a fundar una empresa de ingeniería de precisión? Parece contradictorio, pero ilustra muy bien la mentalidad de los fundadores. No eran ejecutivos de traje pensando en estudios de mercado. Eran programadores puros, hackers en el sentido original. Estaban obsesionados con explorar los límites. Sí, y Walker tuvo la visión de que las nuevas y pequeñas computadoras personales, las PC que apenas surgían, tenían un potencial enorme que nadie aprovechaba. Así que en el 81 redactó un documento interno y reunió un grupo de colegas. En su casa en Mill Valley, California, formaron Marine Software Partners. Y el capital inicial me parece fascinante. Reunieron apenas $59,000 de sus ahorros. Un presupuesto diminuto. Hoy con eso no pagas ni los servidores iniciales de una app básica. Y con eso sentaron las bases de lo que en abril del 82 sería Autodesk legalmente. Pero hay un detalle que rompe el mito del emprendedor visionario. Que no tenían idea de que iban a dominar el mundo del diseño arquitectónico. Para nada. Empezaron con una estrategia de escopetazo. Su plan original era lanzar 5 aplicaciones distintas de automatización de oficinas y ver cuál lograba tracción. Disparar a varios objetivos y rezar. Imagínate, entre esas aplicaciones había un editor de texto y un programa de tarjetas digitales que se llamaba Autodesk. AutoCAD era literalmente un proyecto paralelo. Y la forma en que lo incorporaron es una clase magistral de mitigación de riesgos. El motor original de AutoCAD se llamaba InteractCAD, desarrollado justamente por Michael Riddle. El programador del que hablamos hace un momento. El mismo. Riddle y Walker llegaron a un acuerdo increíble. Riddle quería libertad para crear otros productos, y Walker no quería gastar sus pocos fondos comprando software. Así que Riddle licenció el programa por $1. $1 por la semilla de un imperio. $1, pero a cambio retuvo un 10% de regalías sobre las ventas futuras. Supongo que le fue bastante bien con ese 10%. Fenomenal. Cuando AutoCAD explotó en el mercado, Walker tuvo que renegociar porque las regalías eran insostenibles y terminó comprándole sus derechos por cerca de $10 millones. Un trato redondo. Todo esto nos lleva al momento que lo cambió todo. Noviembre de 1982, la feria de computación Comdex en Las Vegas. El viaje en el microbús Volkswagen. Sí, viajaron en el microbús de Walker para ahorrar. Alquilaron el stand más pequeño, de 10 por 10 pies, y los ubicaron al fondo del pabellón más oscuro. Estaban destinados a pasar desapercibidos frente a los gigantes de la época. Totalmente. Pero lo que ocurrió ahí fue el punto de inflexión. No solo presentaron el primer CAD en una PC estándar, sino que adoptaron una filosofía agnóstica respecto al hardware. Y eso es clave. Mientras los gigantes vendían sistemas cerrados, Autodesk dijo, hacemos el cerebro, usen la computadora, ratón o impresora que quieran. Rompieron el monopolio. Y llevarlo a la práctica en esa feria fue un esfuerzo titánico. Las madrugadas programando en el hotel. Los programadores pasaban el día en la feria viendo nuevos ratones y trazadores gráficos. Y de noche escribían controladores de software para que a la mañana siguiente AutoCAD funcionara con esas máquinas nuevas. Ese esfuerzo dio un resultado inmediato. Se llevaron el premio Best in Show. Y lo mejor, para el último día, AutoCAD se exhibía en otros 16 stands de fabricantes de hardware. Marcas demostrando lo potentes que eran sus computadoras usando AutoCAD. Eso es romper un paradigma empíricamente. Demostraron que una PC accesible reemplazaba al mainframe corporativo y distribuían el software en simples disquetes por una fracción del costo. Democratizaron la tecnología. Pero pasar del microbús a dominar el mercado tuvo baches. La demanda fue una locura. Un crecimiento tan violento que casi los destruye. En 1983, John Walker escribió la Carta de Crisis. Advirtió que la falta de estructura corporativa y personal de soporte los iba a hundir. La presión del éxito. Pasaron de ser una cooperativa de hackers a una corporación estructurada en meses. Y sobrevivieron para convertirse en el estándar. Fijaron precios accesibles, crearon una red de distribuidores. Para marzo de 1986, AutoCAD ya era la aplicación de diseño más usada en el mundo. Y me encanta el detalle de que mantenían su cultura hacker. Las versiones de AutoCAD en los 80s llevaban nombres de álbumes de The Beatles, como el White Album o Abbey Road.
Esa personalidad técnica fue la clave de su siguiente gran jugada en 1985 con la versión 2.1 que introdujo AutoLisp. Aquí quiero detenerme. Para quienes no tienen formación en programación, ¿por qué integrar un lenguaje como AutoLisp en un programa de dibujo fue tan revolucionario? Porque transformó AutoCAD en un ecosistema abierto. Autodesk no podía entender las necesidades específicas de un topógrafo en Brasil y un arquitecto en Noruega a la vez. Cada uno tiene cálculos únicos. Claro, imposible abarcar todo. Al integrar AutoLisp, permitieron que los usuarios escribieran rutinas de código personalizadas. Un comando podía automatizar una escalera de caracol completa con 3 parámetros. Fue como abrir una App Store décadas antes de los teléfonos inteligentes. Le dieron a la industria las piezas de Lego para construir sus propias herramientas. Exactamente, y dando un salto hacia el ecosistema moderno, esto evolucionó muchísimo. Dejaron de ser solo la compañía de AutoCAD para abrazar el modelado de información de construcción, el BIM. Y los gemelos digitales. El BIM es el salto conceptual más grande desde que dejamos el papel. Construyes una base de datos visual. El muro en 3D sabe que es de ladrillo, su peso, su costo. Es la visión democratizadora del 82 aplicada a la economía del mundo real. Y aquí destacan dos herramientas pilares para la ingeniería actual, InfraWorks y Civil 3D. Es muy interesante ver cómo interactúan. Revisando los casos de estudio, vi uno del Departamento de Transporte de Nuevo México usando InfraWorks para rediseñar el intercambio de dos carreteras interestatales. Generaron un modelo 3D con tráfico y puentes. Porque InfraWorks brilla en las fases de planificación y viabilidad. Agrega datos GIS, modelos de terrenos satelitales, simulas el tráfico vehicular real o cómo impacta una inundación antes de mover un solo metro de tierra. Es un nivel conceptual fantástico, pero en algún momento el contratista necesita coordenadas exactas y volúmenes de concreto. Ahí entra Civil 3D. Civil 3D es el bisturí de precisión. Es para la topografía exacta, cálculos volumétricos de corte y relleno, redes de tuberías. Pero la verdadera innovación es cómo conversan ambos mundos. En la nube, bajo la Autodesk Construction Cloud. Así es. Un urbanista crea el modelo conceptual en InfraWorks, lo aprueba con la comunidad y luego lo importa directamente a Civil 3D sin perder datos. Los ingenieros toman esa geometría y aplican la matemática dura para sacar los planos de construcción. Todo en la misma base de datos. Cierra la brecha histórica entre planificación visual y ejecución rigurosa. Es asombroso. Pasamos de oler amoníaco en los planos de papel a simular metrópolis en la nube y calcular el acero de un puente automáticamente. El impacto de Autodesk en la civilización es incalculable. Transformó cómo planificamos y construimos el mundo físico, desde carreteras hasta rascacielos. Establecieron un lenguaje universal. Conocer esta historia nos ayuda a apreciar que esos íconos en nuestras computadoras fueron el símbolo de una rebelión contra un sistema cerrado. Democratizaron el poder de diseñar. Le dieron a un ingeniero independiente el mismo poder de cálculo que antes solo tenía una corporación multinacional. Multiplicaron la innovación humana. Y esto nos deja con un pensamiento final para nuestra audiencia. Si una modesta inversión de $59,000 y unas cuantas computadoras personales democratizaron una industria entera en el 82, quitándole el monopolio a los gigantes, es una excelente reflexión. ¿Qué áreas del conocimiento que hoy consideramos exclusivas o inalcanzables están a punto de ser democratizadas de la misma manera por la inteligencia artificial y la automatización? La historia nos enseña que ningún monopolio dura para siempre. Un tema que vale la pena pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.